En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevó a cabo una votación que perdió Norma Piña, la primera que pierde, de muchas que va a perder. La ministra, creo que ya le empezaron a bajar los humos, y creo que se tiene que dar cuenta que está lidiando no solo ella con el poder, sino que tiene 11 ministros de por sí, tienen un cochinito de 20,000 millones de pesos, no llenan, no tienen llenadera, ¿qué les pasa? Bueno, pero hubo una votación, ahorita le doy el tema, está extraordinario, le doy el dato y le doy la información de cómo Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, asumió prácticamente el liderazgo del bloque que no está con Norma Piña. 7-4 la votación, para que se midan, porque 7 en contra y 4 a favor. Digo para que se midan porque ya dan por un hecho que van a rechazar el plan B del presidente, como le llaman a la reforma político-electoral del presidente de la República, que pasó por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Le tienen que medir el agua a los camotes, como se dice coloquialmente. ¿Por qué? Porque no son absolutos, son 11 votos, lo he dicho en otras ocasiones, y estoy seguro, no estoy de al tanteo, de que hubo trabajo de concientización política, llámele como usted quiera, pero es trabajo político que se realizó al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí está el primero de los reveses que ha sufrido la ministra Norma Piña. A ver, vamos a esto. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí le va la información. Vamos para allá. A ver. El diputado Hamlet Almaguer dio a conocer esto. La ministra Piña acaba de perder una votación relevante, 7-4, en el Pleno de la Suprema Corte relacionada con el modo honesto de vivir. Habrá engrose y votos concurrentes. En los últimos años, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación idearon un sistema tramposo para despojar de candidaturas a Morena, incluyendo a las corcholatas, bajo el concepto de modo honesto de vivir. Buscaban aplicar sanciones administrativas acumulativas, faltas y después negar el registro. Este es el truco que tenían. Y ahí está Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, pero es uno de los que intervinieron en esa sesión. Pero no, es que usted debe escucharlo. Saldívar fue tajante y dijo: eso atenta contra las libertades. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí lo tengo para usted. Escuchemos. Propone el siguiente criterio jurídico para que prevalezca. Tener un modo honesto de vivir es un requisito legal cuya ponderación es subjetiva, además de suponer una expresión ambigua y de difícil apreciación, por lo que exigirlo también puede traducirse en una forma de discriminación. En consecuencia, es inválido solicitar a las personas demostrar que viven honestamente para poder ocupar un cargo público de cualquier índole. Igualmente, es inválido sancionarlas con la pérdida de su modo honesto de vivir si esa consecuencia no está expresamente prevista como una pena aplicable en el procedimiento sancionatorio correspondiente. Yo coincido plenamente con este criterio que se propone que prevalezca por parte del proyecto. Me parece también que no solo es necesario, sino indispensable y conveniente analizar la sentencia del Tribunal Electoral. Si estamos analizando dos criterios, tenemos que ver si lo que sostiene la sentencia del Tribunal Electoral, que es contrario a lo que ha sostenido este Tribunal Pleno, es acorde a la Constitución y si tiene méritos para prevalecer, que nos haga modificar nuestro criterio una vez que este Tribunal Pleno ha votado que sí hay contradicción. A mí me parece que la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye un atentado a varios principios constitucionales. Primero, violenta la prohibición de que los derechos ciudadanos solo pueden suspenderse mediante sentencia penal regulada en la fracción sexta del artículo 38 de la Constitución General y 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo, pretende dar vida a un supuesto constitucional anacrónico que no tiene cabida en el México de hoy, que es subjetivo y que da lugar a discriminación. No solo eso, desde mi punto de vista, este
este apartado o esta porción normativa de la Constitución podría incluso inaplicarse por ser contraria al bloque de constitucionalidad del artículo 1 de la Constitución. Es claramente contraria al núcleo esencial de los derechos que consagra el artículo 1 constitucional. En tercer lugar, violenta la reserva de ley prevista en el último párrafo del artículo 38 y la reserva de ley general aplicable en materia de derecho administrativo sancionador. Acorde al principio, nula pena sin el eje. Las sanciones administrativas no se pueden generar mediante una sentencia. El tribunal no puede crear sanciones, y menos sanciones de este tipo. Adicionalmente, transgrede el principio de tipicidad y taxatividad por la subjetividad del término modo honesto de vivir y porque la sanción carece de precisión, previsibilidad y de elementos de graduación temporal de la suspensión. Por otro lado, viola el principio de proporcionalidad, en tanto que la norma no regula ni un mínimo ni un máximo para la duración de la suspensión de los derechos, dejando a la arbitrariedad de los tribunales dicha duración. Un periodo electoral, 2, 3, 4, 5, al antojo del tribunal de que se trate. Y no es obstáculo para lo anterior que se argumenten razones de política judicial para tratar de salvaguardar la Constitución. La política judicial del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de cualquier otro tribunal debe respetar la Constitución y no invadir la competencia del legislador democrático. No se puede pretender tutelar la Constitución violándola. No se puede pretender salvar la democracia con criterios antidemocráticos. El fin no justifica los medios. Por ello, a mí me parece que el criterio jurídico que leí al principio, más allá de que podamos llegar con argumentaciones distintas, es extraordinariamente claro. Si no se quiere llegar al extremo, que creo que tampoco sería el caso en este momento, de inaplicar esta fracción, porque reitero, me parece que es inconvencional e inconstitucional a la luz del núcleo de derechos, por lo menos como se dice aquí, no se puede aplicar una pena, una sanción, sin que, pero creo que lo decía también de alguna manera el ministro González Alcántara, haya una ley del Congreso de la Unión en donde se establezca con claridad cuáles son los alcances de esta expresión y cuáles son las sanciones. Yo por estas razones y algunas otras que haré valer en un voto, estoy con el proyecto. Gracias, presidenta. Así fue la arreglada que le dio a Norma Piña, que le quedó solamente ver cómo se le cayó en pedacitos esa falacia que metió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al modo honesto de vivir. Ahí la tiene, primer revés en un tema relevante porque lo puso a consideración el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eran los trucos, eran los claroscuros legaloides para impedir candidaturas hasta, bueno, pues obviamente de Morena. Esta señora se ha topado ahora sí que con el ala de, no de contención, el ala más conocedora de temas en materia judicial, y lo deja bien claro Arturo Saldívar: no se puede violentar la Constitución y apegarse a la misma tratando de quitarle a los ciudadanos la posibilidad que les da la Constitución de votar y ser votados. Ahí se quedó con el entripado Norma Piña, la ministra priarista que se ufana de ser de la parte que tengan todos independencia. Estaba encarajada, mírele usted, y mire, bueno, señoras y señores, apareció Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, y Norma Piña hizo el entripado, le tumbaron su propuesta que mandó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que porque había que quitar candidaturas de Morena, era la instrucción de sus jefes, y lo tenía que validar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues no pasó, 7-4 perdió. Esto, en perspectiva, desde luego con las salvedades que se puedan dar, tiene 4 votos seguros, Norma Piña, la ministra, y tiene que conseguir 8, le faltan 4 más para poder frenar la reforma a las leyes electorales llamada Plan B. De una vez que le vaya midiendo el agüita, que se vaya midiendo, porque
es claro, no tiene la mayoría, no tiene 8 ministros de su lado, ganó con 6, le faltan 2 y los otros 2 pues no están de su lado, lo dejaron claro en esta votación, no se puede violentar la Constitución, aunque sea el Tribunal Electoral. De hecho, es el que debe inaplicar este tipo de situaciones que del modo honesto de vivir, como si los ministros y ministras no supieran de eso, como si el Consejo de la Judicatura Federal con sus cochinitos de 14,000 millones de pesos no supieran de esto. O sea, no, por eso la comunidad más informada en el YouTube, en las plataformas, en las redes sociales mexicanas y mexicanos, una gran familia a nivel nacional e internacional, pues estamos atentos de todo esto, porque nos han tenido pues en el suelo y no hemos dicho nada. Ahora tenemos la oportunidad de exhibir que ni siquiera pudo frenar a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que asume de esa manera el liderazgo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Pues porque, y no le estoy hablando al tanteo, alguien que logra 7 votos es mayoría de 11, 7 de 11. ¿Y qué pasó con ese postulado que querían? Se quedó sin efecto. Un revés al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que junto con el INE, pues metieron ese tema de el modo honesto de vivir para poder quitar candidaturas, sobre todo de Morena, y pues beneficiar al PRIAN. Ese siempre fue su objetivo, siempre fue lo que ellos quisieron. El problema para ellos es que ya lo había dicho y lo vuelvo a repetir, son 11 ministros y no todos son iguales. Al menos en este aspecto fueron 7 los que le votaron en contra. No tiene control del máximo tribunal del país, el máximo pleno del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va a tener menos, de mí se acuerda, porque, esta ministra cree que el pueblo todavía es tonto. Dice bien el presidente de la República, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Ya lo entendería la ministra Saldívar? Esperemos, por su bien, no por otra cosa. Déjeme le platico un poco, voy a pasar obviamente a otra información, pero ahí está el tema de la ministra Norma Piña, que se siente todopoderosa, pero no tiene el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdió 7 votos a 4. Así le irá a ir con las leyes secundarias. El plan B es lo más seguro.